Cuando tenía 12 años, la madre de Dani enfermó de cáncer. Él se enfadó con ella, evitaba estar a su lado y la trataba muy mal. Cuando el padre de Carol murió, ella tenía 17 años. Al día siguiente del funeral, se fue a un concierto con sus amigas. Ana rompió con su primera pareja cuando tenía 15 años. Estuvo un mes durmiendo con su madre después de eso. Estas conductas pueden sorprenderte o parecerte inapropiadas, pero lo cierto es que en la adolescencia son muy normales, porque en esta etapa las pérdidas se procesan de una forma muy distinta a como se procesan en la vida adulta. Soy Sara Desiré Ruiz, llevo 28 años trabajando con personas adolescentes y con sus familias, y hoy voy a hablar de las pérdidas y los procesos de duelo en la adolescencia. Quiero hablarte de cómo son estos procesos para que puedas acompañar a las personas adolescentes de tu vida a transitarlos de forma saludable. Lo primero que quiero decirte es que la adolescencia es la etapa de las pérdidas, del malestar. Muchas de las primeras pérdidas importantes de nuestra vida se producen en este momento. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando estamos hablando de pérdidas, no solo estamos hablando del fallecimiento de personas queridas. En la adolescencia, como en cualquier otra etapa de la vida, se inician procesos de duelo por todo tipo de pérdidas, aunque algunas de ellas son muy específicas de la etapa y además son esenciales en el proceso de convertirnos en personas adultas. Estas son las pérdidas que pueden pasar inadvertidas si no las conocemos. Por ejemplo, el cambio de etapa escolar, de la primaria a la secundaria, con todo lo que conlleva a nivel de exigencia, de adaptación. Se experimenta en este momento la despedida de la infancia, con la seguridad y la protección que la caracterizan, la pérdida de la inocencia, cambian las expectativas de nuestro entorno sobre nosotras, nuestras sobre nosotras mismas. En esta etapa podemos perder la ilusión, ¿para qué he venido aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué sentido tiene la vida? Dejamos de idealizar en esta etapa a las personas que nos cuidan, madres, padres y otras personas adultas que ejercen estas funciones. Aparecen las primeras rupturas afectivas, los cambios en las amistades, se distancian de algunas de ellas, aparecen los conflictos, traiciones, decepciones, inseguridades, la exclusión del grupo. Se experimentan cambios corporales también muy intensos, muy rápidos, en muy poco tiempo. Nos despedimos del cuerpo infantil, damos la bienvenida a un cuerpo que todavía no entendemos ni conocemos, experimentamos la pérdida de la confianza en nosotras mismas, en el mundo, pérdidas relacionadas también con nuestro proyecto vital, baja a lo mejor nuestro rendimiento académico, en algunos casos, en otros perdemos la motivación, no entendemos para qué tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, qué nos espera si hacemos todo eso, qué hay en nuestro futuro. En los casos de las familias más estrictas, también se experimenta una pérdida de libertad, de autonomía, y sí, también, en algunos casos, se experimentan pérdidas de personas queridas, porque fallecen, a veces de forma traumática, o cambios en el núcleo familiar. Nos separamos, nos mudamos, perdemos rutinas, a veces aparecen enfermedades. Así que, como veis, y ya os avanzaba antes, esta es la etapa de las pérdidas y es una etapa en la que se puede llegar a acumular muchísimo malestar emocional. Un malestar asociado a todas esas pérdidas, a todos esos procesos de duelo que se están produciendo a la vez, en el día a día, constantemente, continuamente. Así que pongámonos manos a la obra, porque para poder ayudar a las personas adolescentes de nuestra vida a transitar todos esos duelos, tenemos que tener muy claro que en la adolescencia esos duelos van a parecerse muy poco a lo que tenemos en mente nosotras como adultas de lo que son los duelos, de lo que debemos hacer cuando estamos en duelo. Muchas familias no reconocen esos duelos del día a día porque nadie les ha hablado de ellos. Para eso estoy aquí. No se da un permiso social para experimentar este tipo de procesos de duelo. Estas pérdidas se quedan como si no fuesen nada en el día a día. Y lo son todo en esta etapa. No existe una estructura social clara que legitime este tipo de pérdidas. Nadie les ha hablado de todo esto que les puede pasar en un momento dado, de que es normal que se sientan como se sienten, de que nadie les va a exigir nada cuando se sientan así. Y es que el impacto emocional de estas pérdidas es mucho más grande de lo que creemos. La primera pauta para acompañar los duelos en la adolescencia es muy sencilla. Reconocer estas pérdidas como pérdidas. Saber que va a iniciarse por cada una de ellas un pequeño proceso de duelo. Y saber que pueden reaccionar de maneras muy distintas a lo que esperamos. Porque si no sabemos todo eso y no sabemos cómo se viven los duelos en esta etapa, es más probable que malinterpretemos sus reacciones. ¿Te acuerdas de Dani, Carol y Ana?
estaban reaccionando al dolor de la pérdida de la forma en que podían hacer, fluctuando entre momentos de dolor intenso que todavía tenían dificultades para procesar y momentos impulsados por las características de la etapa, con un cerebro todavía en desarrollo que les estaba dificultando la capacidad de identificar lo que sentían, de regularlo y de expresarlo con palabras. En esta etapa el dolor aparece de forma muy irregular y muchas veces se expresa de formas extrañas a través de la conducta. Estemos atentas. En pleno proceso de construcción de la identidad, en el que las primeras pérdidas se viven con una intensidad muy especial, ¿recuerdas las tuyas? Porque afectan directamente a la sensación de seguridad, de pertenencia. ¿Quién soy yo ahora que me ha pasado esto? Si no soy la novia de, la hija de, si no estoy en la clase tal, si ya no estudio X, he perdido mi lugar en este grupo, en esta familia, en esta clase. Además, en esta etapa existe una necesidad muy grande de seguir funcionando y de mantener el vínculo con el grupo de iguales. Y esto provoca que puedan alternar momentos de tristeza profunda con momentos de aparente normalidad. Esta es una forma de autorregulación y de supervivencia en esta etapa. Forma parte del proceso de duelo. En el caso de Dani, el rechazo hacia su madre no hablaba de que no la quisiera o de que fuera un egoísta. Ese tipo de reacciones, como la de Dani, puede tener que ver con el miedo, con la impotencia, con la rabia y con una emoción tremendamente difícil de sostener a esta edad. La idea de que algo puede pasarle a la persona que más seguridad te da, a tu figura principal de apego. Cuando el dolor es demasiado grande y no hay recursos para expresarlo, la mente tira de lo que conoce. Se defiende, ataca, se aleja para no sentir o se enfada porque no puede controlar lo que está ocurriendo. En el caso de Carol, irse a un concierto el día después del funeral de su padre puede parecer una reacción que habla de su frialdad, que habla de que no le importaba su padre, que habla de que no sentía tristeza. Podemos interpretar que no le importaba nada, pero ese tipo de reacciones nos hablan de otra cosa. Nos hablan también de un intento de autorregulación, de intentar equilibrar los impulsos de las tareas evolutivas de la etapa, socializar, construir la identidad, etcétera, etcétera, con esta experiencia vital tan dolorosa que se ha vivido. Que Carol se fuese a un concierto fue su forma de descansar de alguna manera de todo ese dolor, de agarrarse a algo conocido que le daba seguridad en un momento de alta inestabilidad, de buscar un rato de normalidad para seguir funcionando, para sobrevivir. Esta es otra característica de los duelos en esta etapa. Es habitual que convivan momentos de una intensa tristeza con momentos de aparente normalidad, porque el dolor aparece en oleadas y no de forma continua. Y en el caso de Ana, eso de estar durmiendo durante un mes entero con su madre después de su primera ruptura, no nos habla de que tuviera mamitis, de que estuviera enganchada a su madre, de que hubiera algo mal en ella o fuese frágil. Esa vulnerabilidad responde a la búsqueda de seguridad. Ana buscaba una base segura para poder sostener una situación emocional compleja que vivía por primera vez. En la adolescencia, las rupturas pueden vivirse como pérdidas muy intensas, porque se está construyendo la identidad, sentimos que esos vínculos son absolutos. Esto, que era todo mi mundo, ahora ya no está. Buscar el contacto físico de la figura de apego principal, buscar esa proximidad, usarla como refugio, era una forma de regularse para Ana, cuando en su interior lo único que había era incertidumbre. Así que si estas reacciones te desconciertan, que es natural, la clave es preguntarte: ¿qué puede haber detrás de esta conducta? ¿Qué está intentando sostener mi adolescente? ¿Qué le puede estar pasando? ¿Qué me dice de su emoción, de su necesidad? Porque muchas veces no están haciendo lo que hacen de forma voluntaria. Están haciendo lo que pueden con el dolor que sienten. Es muy importante que tengamos en cuenta que el duelo no es lineal. No funciona como cuando subimos una escalera, un pasito después de otro. Primero lo niego, luego lloro, me enfado, luego lo acepto y chimpún. Proceso de duelo finalizado. Hay muchísimas reacciones posibles y no se producen de forma ordenada. Las personas adolescentes no van a reaccionar como esperamos que reaccionen, como creemos que deberían reaccionar o como nosotras mismas reaccionaríamos. Y es natural que el dolor les aparezca a rachas, que un rato parezca que están bien, que al otro rato estén llorando desconsoladamente, expresando
expresando de alguna manera lo afectadas que están con su conducta, mostrando algún tipo de malestar, en definitiva. Aunque lo que hacen no se parezca a lo que tú supones que debería pasar, a lo que debería pasarles al experimentar la pérdida, lo que han vivido puede dolerles muchísimo, aunque no te lo parezca. Estemos atentas a sus conductas porque ellas nos hablarán de su dolor, pero no en lengua adulta, en lengua adolescente. Dani se enfadaba con su madre, la culpaba de alguna manera de haberse puesto enferma, todo de forma inconsciente, claro está. A Carol le dio por irse de fiesta. A Ana, que se pasaba el día discutiendo con su madre y pidiéndole espacio, le faltó tiempo para volver a su cama y pedirle que la abrazara, que le hiciera masajes. La oscilación entre conectar con el dolor y alejarse un rato es adaptativa. Nos permite sobrevivir cuando sostener el malestar de forma continuada nos desbordaría. Ahora, sabiendo que la tristeza y el dolor por la pérdida pueden parecer otra cosa completamente distinta en esta etapa, intentemos no leer sus conductas con la lógica adulta. Intentemos leerlas con la lógica adolescente. Todas hemos estado ahí, ¿verdad? Leámoslas según lo que la etapa requiere. Esta sería una forma maravillosa de ayudarlas. No juzgar su forma de transitar el duelo, porque forzar la expresión emocional suele ser contraproducente. Las ayudamos si estamos disponibles sin presionarlas, mandando mensajes con palabras o sin ellas, pero mensajes que digan estoy disponible para ti, mensajes que sean claros, que transmitan que estamos aquí, que las estamos escuchando, que si no quieren hablar también las respetamos, dándoles ideas útiles para que puedan sacar esa tristeza, para que puedan ponerle palabras, validando sus emociones en la forma en la que aparezcan. Evidentemente, poniendo límites a esas conductas que hacen daño a las demás personas o a ellas mismas. Estar a su lado, observar lo que van diciendo, lo que van haciendo, lo que van necesitando en silencio, puede ser más eficaz y el más elocuente de los discursos. Lo más útil para las personas adolescentes de tu vida es contar con una persona adulta, estable, coherente, tranquila, que no les está pidiendo que la vivan de una determinada manera y que vaya acompañando lo que van expresando. Una presencia adulta que no les diga que tienen que ser fuertes, que tienen que tirar pa'lante, que no es para tanto, o que deberían llorar más, que deberían estar más afectadas, que el tiempo lo cura todo, o que no puede ser que no estén tan mal como deberían estar si era tu madre, o que les quite importancia a todas esas pérdidas diarias con las que se van a enfrentar en el día a día y que para ellas son muy importantes. Acompañar a las personas adolescentes de tu vida a transitar el dolor de la pérdida implica reconocer su dolor en la forma en la que aparezca sin tener prisa por eliminarlo y darle espacio para que se exprese. Cuando el entorno desautoriza el dolor, cuando le resta importancia, cuando lo invalida, ese dolor puede llegar a complicarse mucho y a aumentar, porque además de la pérdida se añade más sufrimiento, el sufrimiento que se genera cuando no se sienten comprendidas. Ayudar a las personas adolescentes de nuestra vida a darle significado a las pérdidas que van a ir experimentando en esta etapa, sin buscar moralejas, lecciones de vida, va a ayudarlas a integrar en su historia vital lo que les ha sucedido. Esta es una de las misiones más importantes que tenemos en esta etapa. Ayudarlas a recordar la pérdida y seguir adelante sin quedarse atrapadas en el dolor. No buscamos que no les duela, buscamos que no vivan ese dolor en soledad, que no sientan que deben vivirlo en soledad. Animémoslas a hacer pequeños rituales, crear cajas de recuerdos, álbumes de fotos, escribir todo lo que no se pudo decir en una carta, quemarlo, encender una vela y también a usar diferentes canales para transitar el dolor. El movimiento, la música, la escritura, el dibujo, la naturaleza, el contacto con animales. También es muy importante saber que aunque no todos los duelos son patológicos ni requieren de una intervención psicoterapéutica, algunos de ellos sí que necesitan un apoyo especializado. Si la tristeza es muy intensa y no va desapareciendo a lo largo del tiempo y aumenta incluso, si se aíslan de forma continuada y ese aislamiento se alarga en el tiempo, si aparecen conductas de riesgo, autolesivas, si expresan continuadamente una sensación de culpa muy intensa y eso no disminuye, sensación de desesperanza y eso no disminuye, de vacío, si tienen muchas dificultades para retomar actividades de la vida cotidiana, en esos casos pedir ayuda va a ser la mejor idea para atender un dolor que supera los recursos que esa persona adolescente en cuestión tiene en ese momento.
Acompañar los procesos de duelo en la adolescencia supone estar a su lado sin huir de su malestar, sin señalarlo continuamente, sin intentar eliminarlo, por mucho que nos duela. Tienen que aprender a transitar por ese dolor. Si una persona adolescente se siente acompañada de forma respetuosa, constante, el dolor puede transitarse sin volverse problemático, patológico. Nuestro saber estar a su lado en estos momentos nos convierte en uno de los principales factores protectores para que transiten por el duelo de forma saludable. Acompañar a las personas adolescentes de nuestra vida en todos estos procesos, estas pérdidas que van a ir experimentando a lo largo de esta etapa, no pasa por salvarlas del dolor, pasa por evitar que lo vivan en completa soledad y por conseguir que ese dolor tenga un lugar seguro donde expresarse, sin juicios, hasta que puedan integrarlo en su historia y seguir adelante sin quedarse atrapadas en él.